ahí en esos lienzos, ¿verdad? Sola escritura, sola gracia, sola fe y por supuesto, ¿verdad? Solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿verdad? Y casi cada año en todas las iglesias se predica sobre estos temas, sobre estas solas. Hoy quiero hablar sobre la seguridad de la salvación que debe tener cada creyente. Pueden ocupar su lugar, por cierto, hermanos. Y esto es importante porque a veces nos encontramos hermanos que ya tienen 20, 30 años en el Evangelio. Y si usted le pregunta, hermano o hermana, ¿está seguro de su salvación? ¿Está segura de su salvación? Si muriese en esta noche, ¿a dónde iría usted? Y hermanos, hay quienes dicen, pues la verdad no sé. Ahí se lo dejo a Dios, dicen. Ahí a donde Dios quiere enviarme. Imagínense. 20, 30 años asistiendo a una iglesia, congregándose, escuchando la palabra de Dios, reuniéndose para adorar y no tienen la certeza de su salvación. Y hay quienes dicen, bueno, pues realmente depende de qué tantas ganas le eche uno. Y ahí entonces se van por el lado de que depende del hombre, depende de nosotros la seguridad de la salvación. Y hasta citan pasajes bíblicos como dice que no debemos descuidar una salvación tan grande, que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y dicen, eso quiere decir que entonces sí, la salvación puede perderse. Y acusan a algunas iglesias, sobre todo a las iglesias reformadas, de que nosotros fomentamos el libertinaje, porque nosotros decimos que una vez salvo, siempre salvo. Dicen, no, pues entonces ya me confío en que Dios ya me salvó, en que Dios ya me predestinó para ser salvo y no importa lo que haga, no importa lo que pase en mi vida, ya soy salvo, ¿verdad? Gloria a Dios. No, eso no enseña la Escritura, de que si somos salvos podemos vivir como queramos, como se nos dé la gana, ¿no? Tenemos que dar evidencia de que somos salvos. Jesús claramente lo dijo, que el árbol se conoce por sus frutos los conoceréis. Así es también, los que son salvos se conocen por sus frutos, por su testimonio, por su vida. Tenemos entonces pero es importante, hermanos, que tengamos la certeza de nuestra salvación. Por eso hoy voy a hablar sobre la seguridad de la salvación. Esta seguridad de la salvación no está basada en lo que pensamos o en lo que sentimos. Muchas veces nos dejamos guiar por los sentidos. Yo siento. O que ser muy sinceros. Es que sinceramente yo creo. Y les decía la vez pasada, podemos estar sinceramente equivocados. Por eso no depende de lo que yo piense, de lo que yo sienta, sino lo que la Escritura dice, lo que Dios dice. Y por eso la seguridad de la salvación está basada en Dios mismo, en su decreto eterno. ¿Qué es un decreto? ¿Cómo se define un decreto de Dios? Bueno, voy a citar al Catecismo Menor de Westminster en su pregunta número 7. En su respuesta a la pregunta número 7 acerca de qué son los decretos de Dios o qué es el decreto de Dios, dice, los decretos de Dios son su propósito eterno. Oigan bien, eso lo vamos a ir viendo con pasajes bíblicos, por supuesto. Son su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual, o sea, en virtud de ese propósito eterno, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria, ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Entonces, ¿quién es el que tiene el control de todo? Él. Pero tener el control de nuestra salvación también, o eso lo deja a nosotros, eso lo deja a criterio de cada quien, o según la voluntad de cada quien.
A veces es absurdo, hermanos, que decimos que Dios es soberano. Sí, pero en cuanto a mis decisiones, ahí soy yo, no Dios. Y que aún yo puedo resistirle a Dios y Dios no me va a forzar, Dios no me va a obligar. Y por lo tanto, entonces Dios no es tan soberano como decimos que es. Porque, como decía yo en una clase pasada de escuela dominical, es más soberana la voluntad del hombre que la voluntad de Dios cuando deja al hombre decidir entre ser salvo o no. Vamos a ir viendo poco a poco qué entendemos por la soberanía de Dios sobre el propósito eterno de Dios. Repito nuevamente la definición. Los decretos de Dios son su propósito eterno. Es eterno. Cuando hablamos de eterno, quiere decir desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación del universo. Es aquel consejo que llevó a cabo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con el fin de redimir a los que Él escogió también desde el principio para salvación. Eso cuesta mucho, no solamente entenderlo, sino sobre todo aceptarlo. Dice en Efesios 1:11, ¿puede buscar en su Biblia, por favor? Yo lo tengo ya escrito, pero usted puede buscarlo en su Biblia para corroborar, sea como los de Berea, ¿verdad? Que ellos escudriñaban las Escrituras, consultaban las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo. Así es que, por favor, usted también consulte, confirme ahí en su Biblia. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia en Cristo, porque en él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según Él quiere hacer las cosas, como Él quiere hacerlas. No hay quien le obligue. Por eso Él es, yo soy el que soy. Por eso se identificó con Moisés como el yo soy el que soy. Y eso indica, hermanos, que Él es absoluto, que Él no depende de nadie, que Él existe por sí mismo. Y que nadie le dice lo que tiene que hacer. Y menos nosotros, y menos el hombre. Porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La seguridad de nuestra salvación está basada en su elección soberana e incondicional. En la elección soberana de Él. No en mi elección, sino en la soberana elección de Él hacia mí. Yo soy el objeto de la elección de Dios. No, Dios es el objeto de mi elección. No, yo elijo a Dios. No, yo elijo a Cristo. Es Cristo quien me elige a mí. Yo soy el objeto de la elección de Dios. Esto quiere decir que la elección que Dios hace de quienes han de ser salvos no depende del hombre o de lo que éste haga o vaya a hacer o deje de hacer, sino de Dios que tiene misericordia, como dice en Romanos 9:16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Exclusivamente del puro afecto de su voluntad. Efesios 1. Vamos a buscar ahí, por favor. Este capítulo de Efesios, cómo me gusta, de veras, porque realmente es un canto a Dios. Es una doxología a Dios, un canto de gratitud a Dios en donde se proclama su soberanía, en donde se proclama su bondad, su misericordia, ¿verdad? Para con nosotros. Dice Efesios capítulo 1, voy a leer del versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí usted va a ver una y otra vez aparece Cristo. A través de Cristo, por medio de Cristo, en Cristo.
Solus Christus. Eso era lo que enfatizaba la Reforma. Solus Christus. Solo Cristo. Dice versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió, hermanos? Antes de la fundación del mundo. Antes de crear a Adán y a Eva. Él ya nos había escogido. Mira, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, para Dios todo es posible. Y es lo que el hombre se niega a aceptar. El hombre es el que quiere tener el control. Pero realmente, como vemos, quien tiene el control es Dios. Sigue diciendo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió en amor, por amor solamente, porque Él quiso, porque nos amó desde el principio, nos amó desde antes de la fundación del mundo, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez ahí, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, eso quiere decir que no hubo ninguna causa externa que lo forzara, que lo presionara, que lo obligara. No, Él libremente, como dice aquí, según el puro afecto de su voluntad, solamente por su amor y nada más. Eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sigue diciendo, para, versículo 6, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Cristo. Otra vez, hermanos, Cristo. Nos hizo aceptos en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién derramó su sangre por nosotros? Cristo. ¿En quién somos aceptados? En Cristo. Sigue diciendo, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Solamente es por su gracia, solamente es por su misericordia. ¿Y por qué, hermanos? Solamente es por su gracia y por su misericordia, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre no puede ni quiere nada con Dios. El hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, o la mujer que no ha nacido de nuevo, no quiere nada con Dios. Como dice en Romanos 8, versículos 7 y 8, la mente carnal es enemistad contra Dios. El hombre sin Cristo, el hombre no regenerado, no solamente está en una posición neutral. No puede haber una posición neutral con Dios. No puede decir, bueno, yo con Dios ni a favor ni en contra. Yo no me meto con Él, así es que Él que no se meta conmigo. No, el hombre no puede estar en una situación de neutralidad. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Jesús Él es el único. Tú y yo no podemos decir eso, si no estás conmigo, estás contra mí. A veces tomamos esa actitud, ¿verdad? No, pues si no me apoyó, pues estás contra mí. No, el que sí puede decirlo con toda la autoridad es Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. Y Romanos 8, 7 y 8 dice, la mente carnal es enemistad contra Dios. O estás reconciliado con Dios, o estás enemistado con Dios. Enemistada con Dios. No hay un punto medio. O estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, o seguimos en pleito con Dios. Seguimos siendo enemigos de Dios. O eres amigo de Dios, amiga de Dios, o eres enemigo de Dios, enemiga de Dios.
Dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ni quiere, ni puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Son aquellos que no viven conforme al Espíritu, como dice en Romanos 8. Y vivir conforme al Espíritu es ser guiados por el Espíritu. Y ser guiados por el Espíritu implica obediencia a la palabra de Dios, obediencia a Cristo. Y por eso quienes viven conforme al Espíritu vivirán, dice en Romanos 8. Pero los que viven conforme a la carne morirán. Por eso es importante que sepamos qué dice la palabra en cuanto a cómo debemos vivir. Y nosotros no se nos da a elegir, ok, ¿quieres vivir conforme a la carne o quieres vivir conforme al Espíritu? Dios dice, vive conforme al Espíritu. Aun cuando el pueblo de Israel es confrontado allá entre el monte Ebal y el monte de la bendición y la maldición, no se le dice, bueno, escoge la vida para que vivas, dice el Señor. Él nos invita a escoger la vida para que vivamos. ¿Qué es la depravación total? Es una doctrina, una enseñanza característica de la Reforma, que muchos no la aceptan, pero que la Biblia lo enseña. La depravación total debe entenderse como que el hombre no puede escoger a Jesús, ni siquiera puede dar el primer paso para acudir a Jesús, a no ser que el Padre lo traiga. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto, como decimos, en delitos y pecados. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Dice Jesús mismo. Es lo que Jesús dice, no lo que dice X hombre, sino Jesús en Juan 6:44 dice, ninguno, oigan bien lo que Jesús dice, ninguno puede venir a mí, ¿okay?, si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede ir a Jesús si el Padre no le lleva. Ahora, ¿cómo es que el Padre le va a llevar? No lo va a llevar a fuerza, no lo va a llevar arrastrando, no lo va a llevar empujando, no lo va a llevar arreando. Perdón que utilice esa palabra. No, el Padre lo va a llevar poniendo su espíritu en ese hombre, en esa mujer, que Él escogió desde el principio para que fuese salvo. De tal manera que va a convencerle interiormente. Es lo que hablamos sobre el llamamiento eficaz. Hay un llamamiento externo y el llamamiento externo se resiste. Es resistible. El llamamiento externo puede ser una predicación, puede ser una alabanza, puede ser leer un pasaje de la Biblia, puede ser que alguien nos hable y nos dé su testimonio, que alguien nos invite a aceptar a Cristo. Es el llamamiento externo y puedo resistirlo. Pero hay un llamamiento interno. Ese llamamiento interno es obrado por el Espíritu Santo y no puedo resistirlo. El Señor a mí me alcanzó, el Señor, estaba yo leyendo su palabra, allá solo, preparando una clase. Y ahí el Señor me quebrantó, ahí Él me hizo comprender quién era yo. Antes de eso yo me sentía muy bien. Me sentía hasta orgulloso de que sabía mucho de Biblia, que podía ganar en los concursos de esgrima bíblico, me sentía, como dicen por ahí, hasta esponjado, ¿verdad? Pero cuando el Señor, a través de su palabra, me mostró quién era yo, me quebrantó, hermanos. Fue el Espíritu de Dios, fue el Espíritu Santo quien hizo la obra. Porque Efraín Flores, no, él, soberbio, orgulloso. Pero cuando el Espíritu viene a nuestra vida, no podemos resistirlo. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y luego dice, ahí más adelante en el versículo 65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre.
Hay una cosa aquí, hermanos. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Juan 14:6 dice claramente, usted sabe ese texto. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Fíjense esa relación que hay. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Pero nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Así es que es necesario la acción del Padre por medio de su Espíritu, trayéndonos a Cristo. Y luego ya estando en Cristo, ahora sí podemos ir al Padre. No podemos brincarnos, no podemos decir que nosotros podemos llegar a Dios directamente, ¿verdad? Porque sabemos cómo hacerlo, porque tenemos facilidad de palabra, o porque conozco mucho de la Biblia, entonces yo voy directamente al Padre. Tiene que ser ¿qué? A través de Cristo, porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Es la única manera de poder llegar al Padre a través de Jesucristo. Pero aquí, hermanos, no podemos llegar a Jesucristo si no es que el Padre nos trae a su Hijo. El apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. Él le dio vida a ustedes, me dio vida a mí. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte. También en el versículo 5 de ahí de Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio, aún estamos nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez, Cristo. Por medio de Cristo. Y la resurrección de Lázaro de entre los muertos, hermanos, era para proclamar que Él es la resurrección y la vida, que Cristo, Él es la resurrección y la vida. Y Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay que recordar, hermanos, que los milagros que Él hizo, que Juan le llama señales porque apuntan a algo más que en sí mismo el milagro, hacia algo más. Cuando Jesús resucita a Lázaro, está demostrando con hechos que Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y no solamente sobre la muerte física, sino sobre todo sobre la muerte espiritual. Y por eso, hermanos, Él nos dio vida. Vida espiritual cuando estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Porque Él es la vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. El hombre no regenerado, la mujer no regenerada, no solo está enfermo, no solo está enferma o herido de muerte, sino que está muerto, totalmente incapacitado para acudir a Cristo. Y enfatizo esto, hermanos, porque hay quienes enseñan, y pues sí, sinceramente, que el hombre fue afectado por el pecado, que es como si hubiera caído en un pozo, o como si hubiera caído en una cisterna, y que quiere salir, pero no sabe cómo. Él se da cuenta que está mal, que está perdido, pero no sabe cómo. Y entonces Dios, cuando ve el esfuerzo, el anhelo, el deseo de esa persona, Dios viene a él y le extiende la mano, o le baja la cuerda, o le pone la escalera, y ahora sí, ya depende del hombre para poder escalar y salir de esa situación en que se encuentra. Pero estamos hablando, hermanos, de que la Biblia dice que el hombre y la mujer no regenerados están muertos espiritualmente y no quieren nada con Dios. Es más, están enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado crea esa separación entre
Dios y nosotros. Y nos hace enemigos de Dios. Por eso el hombre no regenerado no solo está enfermo o herido de muerte, sino que está muerto, totalmente incapacitado para acudir a Cristo. No quiere ni puede. Aunque parece que el hombre es quien decide aceptar a Cristo y seguirle, la verdad final es que es Cristo, oigan bien, es Cristo quien escoge al individuo y entonces, después de esto, el creyente elige a Cristo. Debemos recordar que es Dios quien produce en nosotros, como dice en Filipenses 2:13, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace poco alguien subió por ahí en Facebook, eso dice, no somos nosotros los que encontramos a Cristo, porque Cristo no estaba perdido. Es Cristo que nos encontró a nosotros, porque nosotros sí estábamos perdidos y Él nos encontró. Yo elegí a Cristo, o yo me decidí por Cristo. Aparentemente sí, pero ¿sabes una cosa? Antes que tú te decidieras por Cristo, Él se decidió por ti. Él te escogió. Él te amó antes de que tú le amaras. La Biblia lo dice, que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora sí podemos amarle, porque Él nos amó primero. Porque Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Jesús claramente lo dice ahí en Juan 15, versículo 16. Jesús dice, no me elegisteis ustedes, no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Aparentemente nosotros lo elegimos, nosotros decidimos por Él, lo elegimos a Él, pero ¿saben qué? Él nos eligió a nosotros, Él nos eligió primero, Él nos amó primero. También allá en Hechos 13:48, recuerden que el libro de Hechos fue escrito por el doctor Lucas, y él nos informa en Hechos 13:48 que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí escucharon el Evangelio, escucharon acerca de Jesús por medio de los apóstoles y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ordenados por quién? Por Dios. ¿Preordenados por quién? Por Dios. Creyeron aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Y en 2 Tesalonicenses 2:13, ahora es el apóstol Pablo quien dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Ya dijimos, desde el principio, ¿cuándo? Desde el principio de los tiempos. Desde el principio, antes de la creación del mundo. Antes de que existiera el tiempo y el espacio y solamente Dios, Él nos escogió. Esto como que nuestro cerebro le cuesta trabajo entender esto, ¿eh? ¿Cómo? Cuando solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos escogió. Antes de crear las galaxias, antes de crear el sistema solar, antes de crear la tierra, antes de crear al hombre, Él ya nos amaba. Él ya sabía de ti, Él ya sabía de mí. Es lo que entiendo que dice la Escritura. ¿Cuánto entiendo esto? ¿Cuánto? Pues no mucho, pero lo creo porque la Biblia lo dice, porque el Señor lo dice. Nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe que en la verdad. Aquí tenemos la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Jesús es el camino.
No un camino, el camino. Hay muchos otros caminos, pero es el camino que conduce a la vida eterna. Es el camino que conduce a la presencia de Dios. Él es la vida. Él siempre, como dice en Juan, en Él estaba la vida. Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz vino a este mundo. Jesús es la luz. Él vino a este mundo. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no quieren venir a la luz. Porque no quieren ser descubiertos. Pero no saben que Dios conoce todas sus obras. No hay nada oculto delante de Él. Estamos desnudos delante de Él. En nuestro corazón, en nuestra mente, Él lo sabe todo. Y lo que he dicho en otras ocasiones, Él sabe no solamente lo que estás diciendo o lo que estás pensando ahorita, sino Él sabe lo que vas a pensar dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años. No sé cuánto tiempo vas a vivir, si vas a vivir otros 50 años más. Él sabe lo que vas a pensar dentro de 50 años. Esto es tremendo, ¿eh? Él lo sabe. No solamente sabe lo que vas a hacer dentro de 50 años, Él sabe lo que vas a estar pensando dentro de 50 años. Por eso decía David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender. No podemos comprender la grandeza de Dios. ¿Cómo es Dios? Alguien dirá, seguro que nos escogió desde la eternidad porque Él sabía que íbamos a creer. Por eso me preordenó. Lo hizo basado en su omnisciencia, en su conocimiento que tiene todas las cosas. Y por eso nos escogió, porque Él sabía que ibas a creer. Porque Él sabía que te ibas a convertir. Porque Él sabía que lo ibas a elegir. Y por eso te escogió, en base a su presciencia. Pero hermano, si así fuera, entonces la causa de nuestra elección estaría ¿qué? En nosotros, en mi voluntad. Y ya no estaría en la voluntad de Dios, sino en mi voluntad al decidirme por Él. Pero dice que nos escogió según el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Él, no de mi voluntad. Él no tomó como referencia nuestra voluntad. No, Él lo hizo libremente, como Él quiso, porque Él quiso. Y esto me recuerda, ya lo he mencionado también, cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Dios le dijo, sí, voy a mostrarte mi gloria. No vas a ver mi rostro, lo voy a hacer pasar parte. Y cuando Dios iba pasando delante de Moisés, él tuvo que inclinarse, tuvo que postrarse. Y Dios mismo, oigan bien, no Moisés, Dios mismo estaba proclamando, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Así es. En eso estriba la gloria de Dios. Decía yo, no solamente es su resplandor, su magnificencia, su grandeza, sino esa capacidad que tiene Él para tomar decisiones, para llevar a cabo acciones sin que nadie lo presione, sin que nadie lo obligue. No hay otro ser como Él en ese sentido. Es soberano, es absoluto. No hay otro como Él. Él es único. Por eso no es en base a su omnisciencia, sino en base a su voluntad, a su propia determinación, a como Él quiso y nada más. Pablo no dice que escogió a los tesalonicenses porque eran santos, o porque iban a ser santos, o porque iban a creer, o porque eran creyentes. No, dice, los escogió para salvación. O como dice alguna otra versión, por ejemplo la versión popular, para ser salvos. Para eso los escogió. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Nos remite a la eternidad.
Nos escogió desde la eternidad, ¿para qué? Para que estemos con Él por toda la eternidad. Pablo dice que los escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, como ya leímos en 2 Tesalonicenses 2:13, mediante la fe, no por causa de la fe. Hasta en esto, hermanos, también hay hermanos que consideran que la aportación del hombre para su salvación por lo menos es la fe. Como que con eso contribuyen. Ya Cristo hizo todo, pero Él espera que nosotros pongamos nuestra fe. Pero la Biblia dice claramente que aún la fe es un don de Dios, no es nuestra aportación. No, la misma fe es algo que Dios nos da. Y yo he dicho que yo entiendo la fe como esa capacidad que Dios mismo nos da para creer. Si no, no podemos. Y para que Él nos capacite necesita darnos vida, porque estamos muertos. Y el muerto no quiere nada, no puede hacer nada, no se puede mover por sí mismo. No, si no lo mueven, no se mueve. No desea nada, no quiere nada. Está ahí, inerte totalmente. Y esa es la condición del hombre y de la mujer no regenerados. Hasta que Dios implanta vida. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, hermanos. Ahí está. Entonces, esa es la condición. Estos huesos secos, este valle, estos huesos secos, dice Dios, representa a Israel. Es Israel. Y sería nuestra nación también, hermanos. Solamente el Espíritu de Dios, solamente la palabra profética. Y cuando hablo de palabra profética, no es de que a mí se me ocurrió y que yo, no, aquí está la palabra profética. Aquí está la palabra profética. Y Pedro dice que debemos hacer caso a esa palabra profética, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sí, tenemos que estar atentos a esta palabra. Y es esta palabra obrando el Espíritu Santo a través de ella que trae vida. Esta palabra es vida, porque es la palabra de Dios, porque es la palabra del Espíritu Santo. Es mediante la fe. La fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, elección, justificación, salvación, santificación, fe, glorificación, todo lo que incluye la salvación, ¿qué? Es un don de Dios. Por eso, soli Deo gloria. Por eso solo a Dios la gloria. Por eso solo es por la fe. Por eso solamente es solo por la gracia. Por eso solamente, hermanos, nosotros tenemos como autoridad sobre nuestra conciencia, tenemos como autoridad sobre nuestra vida la Escritura, sola Escritura. No ponemos ningún otro libro a la par de esto. No ponemos las tradiciones a la par de esto. No ponemos las enseñanzas rabínicas a la par de esto. No, solo la Escritura. Nada más. Sola Escritura. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Eso de los que antes conoció, a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben qué, hermanos, hermanas? Jesucristo hizo posible que pasáramos de estar enemistados con Dios, de ser enemigos de Dios. Él hizo posible que ahora no solamente seamos allegados a Dios, sino que ahora somos hijos de Dios, hijas de Dios. En Juan 1 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
nos hizo posible por medio de su obra redentora que ahora nosotros seamos hechos hijos e hijas de Dios. Por eso dice, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso se denomina a Jesús como el hermano mayor. Él lo ha hecho posible. No es un derecho, no es algo que nosotros nos vamos a ganar, no, Él lo ganó, Él compró esa posición para nosotros. Ahora, por eso Juan también dice en su primera carta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios, para que seamos hechos los hijos de Dios. Sigue diciendo, y a los que predestinó, ¿qué? A esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, a esos mismos. Nadie se quedó en el camino, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los mismos que Él escogió desde el principio, a esos mismos los llamó, a esos mismos los justificó, a esos mismos, ¿qué dice ahí? Los está santificando, a esos mismos los va a glorificar. Nadie se va a quedar en el camino de los que Él escogió. Juan 17, Jesús oraba y decía, Padre, te doy gracias porque de los que tú me diste, ¿qué? Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De los que tú me diste, ninguno se perdió. Tomás, con todo y que era un incrédulo, no se perdió. Dios tuvo misericordia de él. Jesús condescendió con él y dijo, Tomás, ven, mete tu dedo en la herida de los clavos, trae y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué hace Tomás? Se postra delante de Jesús y le dice, mi Señor, ¿qué? Y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Es reafirmado en su fe. Ninguno se perdió. Solamente el hijo de perdición, ¿quién? Judas Iscariote, para que se cumpliera la escritura. A estos también glorificó. La seguridad de nuestra salvación está basada en la expiación limitada de Cristo. Hermanos, aquí yo sé que esta es una doctrina que a muchos incomoda y muchos la rechazan, no la aceptan. El que Jesucristo no haya muerto por todo el mundo sin distinción alguna, por todos los hombres y mujeres, empezando desde Adán y Eva, sin distinción alguna. La mayoría de los cristianos enseñan esto. La mayoría de las denominaciones cristianas enseñan esto, que Jesús murió y derramó su sangre por todos los hombres y mujeres que han existido, que existen y existirán. Pero la doctrina reformada enseña que Jesucristo murió solamente por aquellos que el Padre escogió desde el principio, por aquellos que el Padre le dio desde el principio. Por ellos vino a dar su vida. Dirán, pero entonces ¿dónde queda Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero la segunda parte dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y quiénes son los que van a creer? Aquellos que el Padre le ha dado a su Hijo. Aquellos que el mismo Padre va a llevar a su Hijo. Vamos a ver. Los designios de Dios son siempre eficaces y no pueden frustrarse por las acciones del hombre. Sí, a veces el hombre se opone y retrasa, por decirlo así, la acción de Dios, pero Dios, aparentemente, pero Dios en su momento, en su tiempo, Él va a hacer su voluntad. Esto se aplica también al propósito de salvar a los hombres por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Textos. Mateo 1:21, ¿qué dice? Recuerden, en Mateo 1:21, José quiere dejar a María
cuando se da cuenta que está embarazada y la quiere dejar secretamente. Dice, y pensando él en esto, estaba durmiendo y de pronto se le aparece un ángel y le dice, José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Y saben qué quiere decir Jesús? Es una palabra compuesta, es la abreviatura de Jehová y sos, salvar. Y quiere decir Jesús, Yahvé salva, Jehová salva. Y ya lo conocemos como Jesús Salvador, pero es Jehová salva. Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a todo el mundo. No dice así, ¿verdad? Él salvará a su pueblo. Dirá a todo Israel. No. A su pueblo es aquellos que el Padre escogió. Aquella herencia que el Padre le dio a su Hijo desde el principio. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Porque si no dirá, bueno, entonces ¿qué falló ahí? Si Jesús venía a salvar a su pueblo, entonces ¿por qué lo rechazaron? Si Él venía a salvar a su pueblo, Israel. Pero ahí no está hablando, hermanos, no aparece ahí el nombre Israel. Dirá, pero se va implícito, ¿no? Cuando Él habla de pueblo, habla del pueblo que Dios escogió desde el principio para salvación. Laos, palabra griega, pueblo. Y no se está refiriendo a una nación. Yo soy el buen pastor, dice Jesús en Juan 10, versículo 11, 14 y 15. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué? Su vida da por las ovejas. Otra vez, el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, ¿qué? Y las mías me conocen. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo es posible que lo conozcan? Porque ahora ya tienen, ¿qué? El Espíritu de Cristo. O como dice Pablo cuando escribe a los Corintios, el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. De tal manera que ahora podemos conocerlo, que ahora podemos oír su voz, reconocer su voz y podemos seguirle. Pero quien no tiene el Espíritu, aunque escuche la voz, no va a hacer caso de él. Y la prueba está cuántas veces Jesús no hizo oír su voz ante esas multitudes. Ante escribas, fariseos, principales sacerdotes. Y no lo escucharon. No creyeron. Así es que mientras Dios no dé de su espíritu, el hombre por sí mismo no puede, no quiere nada con Dios, no quiere nada con Cristo. Por eso el versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, por sus ovejas. Vamos a seguir. Cristo limita su obra intercesora cuando dice en Juan 17:9, no ruego por el mundo. Fíjense lo que está diciendo. No estoy rogando por todo el mundo indistintamente, sino por los que me diste. Así es que aún la obra intercesora de Jesús no es por todo el mundo, es por los que el Padre le ha dado. Por eso en Romanos 8:28, el texto que usted conoce muy bien, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito de Él, ¿qué? Son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas van a ayudar a bien. Pero cuando habla de todas las cosas que dicen, entonces todo va a ser sobre ruedas, viento en popa, ¿verdad? Todo así bien suave.
No, vas a tener aflicción, acuérdate. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que dice, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que vence al mundo, dice Jesús, ¿qué? Vuestra fe. ¿Por qué? Porque es la fe que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que puedas enfrentar las peores tempestades. Esa fe en Él, esos ojos puestos en Él, te van a ayudar a pasar sobre tormentas, sobre espinos y cardos, sobre tempestades, sobre lo que sea. Dios te va a sostener. Acuérdate. No estás solo, no estás sola. Decíamos esto, por eso Él experimentó la ausencia del Padre. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó eso para que tú y yo también lo sintamos. Tenemos que reafirmarnos en Cristo. La voluntad del decreto del Padre fue que no todos se salvaran, sino que Jesús no perdiera a ninguno de los que el Padre le había dado. Esa era la consigna, por decirlo así, del Padre para el Hijo. No lo envió para que muriera por todo el mundo. Lo envió para que muriera por aquellos que Él escogió desde el principio, que el Padre escogió desde el principio para salvación y se los dio a su Hijo. Y Jesús vino por aquellos que el Padre le había dado. Por eso dice Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué dice? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cómo es posible esto? Si va a depender del hombre. Como seres humanos sabemos, si por nosotros fuera, como dicen por ahí, agarraríamos monte, ¿verdad? Si por nosotros fuera. Pero ahí está Dios por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, ¿verdad? Acercándonos a Él. Porque Él no va a perder a nadie. Al fin de los tiempos, cuando Él venga por segunda vez y reúna a los suyos, tanto los que ya están con Él como los que todavía vivan aquí, y los reúna, no va a faltar ninguno solo de los que el Padre le dio desde el principio, de los que el Padre escogió desde el principio para salvación. Ni uno solo va a faltar, porque Él dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, no dice en que siendo buenas gentes, en que siendo verdaderos creyentes, Cristo murió por nosotros, no dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores, pero por aquellos que el Padre amó desde el principio. Y esto es algo que a veces nos cuesta trabajo entender. ¿Cómo es posible, no? Que Dios hay ese canto, ¿verdad? Tal y como somos nos amó, ¿sí? Pero ya no debemos ser como éramos. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir, hermanos, que si yo estoy consciente que hace, por decirlo así, hace 40 años, el Señor manifestó, entendí de su amor, ya no debo ser el mismo de hace 40 años. Que hace 4 años entendí cuánto me amó Dios, todo lo que hizo por mí. Ya no debo ser el mismo de hace 4 años. ¿Por qué? Porque es verdad que sí me amó como yo era hace 4 años. Y ahora me sigue amando todavía. Pero yo, en respuesta como gratitud, no para hacer méritos, no para asegurarme un lugar más cercano a Cristo,
porque a veces eso piensan, no, pues voy a echarle ganas para estar más cerca de Cristo. No, en gratitud tenemos que echarle ganas, tenemos que esforzarnos. Como Pablo mismo escribe a los Corintios ahí en capítulo 15, dice que así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tienen que echarle ganas, dice, porque lo que hagan no es en vano. Recuerden, el Señor es justo, el Señor es bueno y va a dar recompensa. Nos amó a nosotros, dice en 1 Juan 4:10, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estos textos nos muestran en forma clara la relación inseparable entre el amor del Padre y la expiación de Cristo. Entre el amor del Padre y la obra de Cristo a nuestro favor. Cristo murió solo por aquellos que el Padre había escogido desde el principio para salvación y no por todos los hombres. Le digo, muchos dicen, no, eso es palabra de hombre. Esas son enseñanzas de hombres. La Biblia dice, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La seguridad de nuestra salvación está basada en la gracia irresistible de Dios. Gracia se define sencillamente como un favor no merecido, como un regalo. No es por mérito, es solamente porque Dios así lo quiere. Irresistible significa que cuando Dios ha escogido a algunos para que se salven y cuando envía su Espíritu para que los transforme de seres odiosos a seres amorosos, nadie puede resistirle. Él es irresistible, logra lo que se propone hacer. Edwin H. Palmer lo cito en su libro Doctrinas Claves, en la página 97, dice esto. Dios es irresistible. Él es el único irresistible. ¿Tú te crees irresistible? Pues fíjate que no. El único irresistible, ¿quién es? Dios. Dios. Y ahora, cuando dice irresistible, como dije antes, no quiere decir que te va a estar jalando, que te va a estar empujando, que no, Él va, como dice David en el Salmo 16, versículos 5 y 6, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice David a Dios. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Para David dice, ¿qué más puedo pedir? Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, diría alguien, como ahora dicen, ¿no? Tú eres lo mejor que ha pasado en mi vida. Para David, lo mejor que pasó en su vida, ¿quién fue? Dios. Tú eres, dice, la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, tú me sostienes. Tú eres lo mejor de mi vida. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa, preciosa la heredad que me ha tocado. El Espíritu Santo logra, sin lugar a dudas, que aquellos a quienes Dios ha escogido desde la eternidad y a quienes por quienes Cristo ha muerto, crean en Jesús. Ninguno se va a perder. Cuando le decía yo antes, cuando se reúnan todos esos, Jesús va a presentarle a todos aquellos que el Padre le dio y decirle, Padre, aquí están los que tú me diste. Así como oraba en Juan 17. Aquí están todos los que tú me diste. Ninguno se perdió. Son millones. Millones y millones. Por supuesto que sí, ¿verdad? Dice en Juan 6, 37 y 44, todo lo que el Padre me da, fíjense, todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esto indica seguridad, certeza, eficacia. Y el que a mí viene, ¿qué dice Jesús?
no le echo fuera. Todo lo que el Padre, todas aquellas mujeres, todos aquellos hombres que el Padre me ha dado, van a venir a mí, dice Jesús. Y el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Claro que no, en lugar de echarnos fuera, ¿qué? Nos recibe con sus brazos abiertos. Por supuesto que sí. Pero sigue diciendo del versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre le ha dado ciertas personas a Jesús, y cada una de ellas vendrá a Él. En su momento, en su tiempo, en su lugar, vendrán a Jesús. Jesús dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí se está refiriendo a las ovejas que no pertenecían al pueblo de Israel. Está hablando en otras palabras de los gentiles. Está hablando de ti, de mí, hermano. Yo no sé, pero yo no creo que traiga sangre israelita en mis venas. Algunos por ahí andan buscando su genealogía. Le decía yo hace tiempo que había alguien que me decía, pastor, busque su genealogía, seguramente usted tiene sangre del pueblo de Israel por su nombre y por su apellido y que no sé qué, ¿vale? Es que lo terapean a uno. Dije, no, yo soy más mexicano que el nopal, le digo. Pero él sí hasta usaba su kipá y toda la cosa. Aquí está hablando Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dice. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Que quede claro para los dispensacionalistas. Solamente habrá un rebaño. Dios no está tratando por un lado con el pueblo de Israel y por otro lado con la iglesia, que como el pueblo de Israel rechazó a Jesús, entonces le dio chance a los gentiles para que formaran la iglesia, pero que después ya se acaba el periodo de la iglesia y que luego ya le va a dar chance otra vez a los judíos. Ya tuvieron su chance los judíos cuando Jesús vino. Por eso dice él, también tengo otras ovejas. Y debo traerlas, ¿para qué? Para que haya solamente un rebaño. ¿Y qué? Y un pastor. Un solo rebaño compuesto tanto por judíos creyentes y gentiles creyentes. Tanto por israelitas creyentes como por gentiles creyentes. Un solo rebaño, un solo pastor. Y ese rebaño se llama ¿qué? La iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, aquellos que el Padre le dio desde el principio para salvación. Jesús en forma infalible toma posesión de todas sus ovejas. Algunas ya pertenecen al redil, pero otras no. Esas que todavía no pertenecen al redil, Él las conducirá hasta Él mismo con toda certeza. Lo hace enviando al Espíritu Santo para que actúe en sus vidas y las traiga en forma irresistible al redil. Entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Perdón, quiero terminar este tema, hermano. Ya me falta poco. La seguridad de nuestra salvación, la seguridad de tu salvación, está basada en la preservación de Dios. Esta doctrina es conocida también como la perseverancia de los santos, en tanto que la expresión perseverancia de los santos enfatiza la actividad del creyente, la expresión preservación de los santos enfatiza la actividad de Dios. En otras palabras, hablar de perseverancia de los santos equivale a hablar sobre la preservación de Dios. Tú puedes perseverar porque Dios te preserva. Si Dios no te preservara, tú te perderías. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, te preserva, te sostiene y te va a ayudar a estar contigo hasta el final. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, dijo Jesús, ¿qué? Hasta el fin del mundo. Esta doctrina es conocida también como la perseverancia de los santos, ya dijimos, ¿verdad? La preservación de los santos enseña que Dios preserva al hombre,
lo mantiene y protege de manera que nadie lo puede arrebatar de su mano. Que nadie puede arrebatarle la salvación que Cristo mismo ha comprado con su preciosa sangre. Y aquí cito a 1 de Pedro 1, 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Aquí Pedro está refiriendo a aquellos que estaban antes metidos en la idolatría, pero que cuando escucharon el Evangelio, Dios por medio de su Espíritu Santo abrió sus corazones y recibieron el Evangelio. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es lo que heredaron de sus padres. Como ahora muchos dicen, yo no puedo cambiar lo que mis padres me enseñaron. Esto es lo que mis padres me dejaron y yo no lo dejo. Así en ese tiempo de Pedro también había, no, esto me enseñaron mis padres y yo no lo dejo. Una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, que ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, esto es algo también que nos cuesta trabajo entender y para muchos aceptar, sobre todo, que para el Padre el sacrificio de Cristo era un hecho desde antes de la fundación del mundo. Y precisamente por esa obra de Cristo que el Padre ya estaba contemplándolo, Él nos escogió en base a la obra de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. No es que el Padre haya dicho, bueno, pues como tú quieres morir por Raúl, ¿no? Bueno, pues te lo voy a dar, pues. ¿No? El Padre amó a Raúl desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y el Hijo estuvo dispuesto a morir por él, a dar su vida por él, a derramar su sangre por él. Y de esa manera hace posible que tú y yo y cualquiera de los que creemos en el Señor Jesucristo podamos ser salvos. Él llegó en determinado momento de nuestra vida y nos llamó con un llamamiento irresistible. Por eso en Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas, no dice las ovejas, así de manera indefinida o general, no, mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Oigan esto. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Es lo que Jesús dice. Ahora, si yo creo lo que Jesús dice, estamos entonces en lo correcto. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie, oigan bien, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, ¿hay alguien más poderoso que Dios? ¿Hay alguien más fuerte que Dios? Entonces, ¿quién puede arrebatarle de su mano? ¿Quién puede arrebatarte de su mano, de la mano del Padre? Nadie. Y luego no solamente estamos en la mano del Padre, sino también en la en la mano del Hijo. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Así es que nadie nos puede arrebatar de su mano. Ya voy a citar nada más la Escritura, dejar que ella sea la que hable. En Romanos 8, 28 al 31 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Podremos objetar? ¿Podremos argumentar? A lo mejor sí, pero hermanos, nuestra argumentación delante de Dios es vana. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Romanos 11, 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué está diciendo aquí? Tú te vas a poner a decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo debe de hacerlo. Tú te vas a decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste, así no es. No tiene lógica eso que tú estás diciendo. Debe ser así. ¿Quién fue? ¿Tú puedes constituirte en consejero o en consejera de Dios? Versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y no solo las cosas, las personas también. Tú y yo somos por Él, de Él y para Él. Por eso, ¿qué? A Él sea la gloria por los siglos. Y decimos ¿qué? Amén. Amén. Y decimos Amén. amén. Así es. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Amén y amén.